Hoy vamos a desglosar una idea que es súper poderosa. Cómo dejar de sentirnos anclados al pasado para finalmente vivir con propósito y autoridad en nuestro presente. Acompáñenme en este análisis visual de esa gran transformación. Arranquemos con la pregunta del millón, esa que seguro más de uno se ha hecho. ¿Por qué, a pesar de tener fe o de que aparezcan nuevas oportunidades, a menudo nos sentimos como atrapados, como si hubiera algo invisible que simplemente no nos deja avanzar? Y aquí está, creo yo, el mero centro del conflicto. El problema casi nunca es algo de afuera, sino de adentro. Es ese apego que tenemos a nuestras versiones pasadas, a las heridas, a los fracasos. Eso es lo que se convierte en la barrera más grande para el futuro. Para entender esto un poco mejor, vamos a explorar una metáfora muy potente, la historia de Lázaro. La idea es que uno puede estar vivo espiritualmente, pero, increíblemente, seguir atado con las ropas de la tumba. Entonces, ¿qué son exactamente estas ropas de muerto en nuestra vida diaria? Pues son esas etiquetas que nos colgamos. El fracaso, la culpa, la vergüenza, son los traumas y esos hábitos que, aunque ya son cosa del pasado, todavía definen cómo nos movemos hoy. Y ojo, que estas cargas tienen muchas caras. No es una sola cosa. Puede ser la culpa que nos acusa por dentro, el miedo a dejar lo que ya conocemos, incluso si ya no nos sirve para nada, o ese impulso de querer hacerlo todo con nuestras propias fuerzas, o simplemente aferrarnos a etapas de la vida que ya terminaron. Pero, a ver, no todo es estancamiento. Aquí es donde la historia da un giro tremendo. Pasamos de diagnosticar el problema al verdadero punto de inflexión, ese llamado a la acción, a salir, a emerger de esa tumba simbólica. Y el punto clave aquí, lo más importante, es que la transformación no es algo pasivo que simplemente nos pasa, no. Es una orden que exige una respuesta. Ese ven fuera es un mandato para levantarse y caminar, para ser parte activa de nuestra propia liberación. Y este proceso tiene, digamos, un mapa bastante claro. Es como una metamorfosis en 3 etapas. Primero, el renacimiento, que es cuando obtenemos una visión completamente nueva. Después viene la resurrección, que es el acto de dejar atrás lo que ya está muerto. Y finalmente, el reinado, vivir desde un lugar de autoridad y propósito. Ahora bien, el punto de partida para este reinado del que hablamos es el campo de batalla de la mente. Vivimos en un mundo diseñado para distraernos, así que gobernar nuestros propios pensamientos es sin duda el primer acto de autoridad. Aquí se nos presenta una elección que es fundamental. Se puede vivir en una postura reactiva, ¿no?, a merced de cada noticia, de cada notificación del celular, o se puede adoptar una postura proactiva, donde las acciones nacen de una identidad y un propósito claros, no de lo que pase afuera. Este concepto de la dieta mental es súper revelador. Pensemos, si el 90% de lo que consumimos mentalmente son distracciones y negatividad, es casi inevitable que el miedo termine acabando con nuestra capacidad de actuar con fe. La autoridad simplemente se pierde en medio de tanto ruido. Pasemos ahora a la que podría ser la idea más transformadora de todas. El cambio de verdad no está en esforzarse por ser alguien, sino en empezar a actuar desde la persona que ya se es. Esta frase es la clave de todo. Es un cambio de chip total. Nos mueve de una lucha constante por validación a una operación tranquila, desde una posición de seguridad. Ya no se trata de llegar a ser, sino de aceptar y vivir desde lo que ya somos. El contraste es clarísimo. La cultura nos empuja a luchar por valor, a ganárnoslo con productividad, con estatus. En cambio, este principio nos invita a funcionar desde un valor que ya tenemos, que es inherente, basado en una identidad que no depende para nada de las circunstancias externas. Muy bien, ya hemos cubierto en la mentalidad, la identidad, pero ¿cómo se ve todo esto en la práctica? Ahora es el momento de cerrar esa brecha que a veces existe entre lo que sabemos y lo que hacemos cada día. La autoridad no se ejerce en el aire, ¿verdad? Se manifiesta en un territorio, en los lugares concretos y cotidianos de nuestra vida. La oficina, la casa, las relaciones, esos son los escenarios donde el propósito se vuelve real, tangible. Y esta es la llamada final a la acción. Nos saca del asiento del espectador y nos pone en la cancha. El cambio que queremos ver en el mundo, en nuestra comunidad, empieza con cada uno. No es esperar a que algo pase, es ser el vehículo para que suceda. Para terminar, este análisis no solo busca dar respuestas, sino provocar libertad. Así que vamos a cerrar con algunas preguntas bien poderosas para una reflexión personal profunda. Primero, una mirada honesta hacia adentro.
La pregunta es, ¿qué etiquetas del pasado, qué heridas o fracasos seguimos llevando puestos hoy como si fueran nuestra ropa? Identificarlos es el primer paso para poder soltarlos. Y segundo, una revisión de nuestra fuente de poder. En los desafíos que enfrentamos, ¿estamos operando desde la ansiedad y el esfuerzo propio, tratando de controlarlo todo? ¿O actuamos desde un lugar de paz, confiando en una autoridad que nos fue delegada? Y finalmente la pregunta que lo aterriza todo a la práctica. En lugar de quedarnos esperando el momento perfecto, la pregunta es mucho más simple. ¿Qué paso pequeño y concreto se puede dar hoy para empezar a vivir desde este lugar de autoridad y propósito? Porque la gran transformación siempre comienza con una sola acción.